La verdadera amenaza de Tauro radica en su determinación absoluta. Su mente es un templo de disciplina, y su corazón, un motor inextinguible de perseverancia. No hay muro que no pueda derribar, no hay tormenta que no pueda resistir. Cuando se fija un objetivo, no existe fuerza en la tierra o en el cielo capaz de apartarlo de su camino. Puede ser el protector más leal y el amigo más fiel, pero también el adversario más temible y el enemigo más implacable. No olvida las traiciones, no perdona las ofensas con facilidad y, sobre todo, no permite que nadie se interponga en su destino sin pagar un alto precio. Su ira, cuando se despierta, no es un simple estallido pasajero, es un cataclismo, una fuerza tectónica que se abre paso sin piedad. Su conexión con la Tierra lo hace un ser dotado de una resistencia sobrehumana, tanto física como emocionalmente. Puede soportar cargas que harían flaquear a otros, puede avanzar cuando todos han caído agotados y puede reconstruirse incluso después de las peores tormentas. Pero esta misma resistencia es lo que lo vuelve peligroso, pues aquel que desafía a Tauro se enfrenta a un rival que nunca se rinde, que jamás retrocede, que luchará hasta su último aliento con la fuerza de un titán y la convicción de un guerrero inmortal. No hay forma de doblegar su voluntad, si intentas derribarlo, él se levantará con el doble de fuerza. Si lo acorralas, su embestida será la última cosa que veas antes de ser reducido a cenizas. Su instinto protector es tan poderoso como su ira. Tauro es el guardián de lo que ama, el centinela que jamás abandona su puesto, el escudo que se interpone entre sus seres queridos y cualquier amenaza. Pero si alguien osa dañar lo que le pertenece, si alguien cruza los límites sagrados de su paciencia, se convierte en el enemigo de un titán, y la furia de un titán no conoce misericordia. No busca la venganza como un simple acto de ira, la ejecuta con la precisión de un arquitecto del destino, asegurándose de que cada acto tenga un peso, cada golpe tenga una razón, cada castigo sea eterno. Su peligrosidad no radica en la agresión descontrolada, sino en la intensidad inquebrantable de su naturaleza. En la mirada de un Tauro decidido arde el fuego de un volcán dormido, en sus pasos resuena el eco de los antiguos dioses, en su voz vibra el trueno de una tormenta inevitable. Es la fuerza de la tierra hecha carne, el espíritu del toro que jamás cede, el coloso que carga el peso del mundo sobre sus hombros sin titubear. Quien sepa honrar su lealtad encontrará en él un aliado indestructible. Pero quien ose desafiarlo, quien intente quebrantar su espíritu o subestimar su poder, se encontrará cara a cara con la furia de un dios antiguo que jamás permitirá que su voluntad sea doblegada. En un mundo de cambios impredecibles y almas volátiles, Tauro es el eterno, el inconmovible, el que desafía al destino mismo con la seguridad de quien sabe que su esencia es más fuerte que cualquier tormenta. Y esa es la razón por la que, entre todos los signos del zodiaco, Tauro es el más peligroso. En lo más profundo de su ser, Tauro es la encarnación de la fuerza contenida, del poder que no necesita ser proclamado para ser temido. Su peligrosidad no solo proviene de su ira descomunal, de su resistencia implacable o de su determinación sin límites. Hay capas aún más oscuras y profundas en la naturaleza de este signo, dimensiones de su carácter que lo hacen un enemigo mucho más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Porque el peligro real de Tauro no radica únicamente en su capacidad de destruir, sino en su extraordinaria habilidad de resistir, de planear, de esperar y de ejecutar con una precisión escalofriante. Tauro no es impulsivo. No se deja llevar por emociones fugaces ni se precipita en acciones irreflexivas. Su mente es como una fortaleza inexpugnable, donde cada pensamiento es cuidadosamente elaborado, cada estrategia es tejida con paciencia infinita. Si alguien lo traiciona o lo hiere, no responderá con una explosión de furia inmediata como otros signos. En su lugar, observará. Recordará cada detalle. Dejará que el tiempo haga su trabajo, acumulando cada ofensa en su interior como lava en el corazón de un volcán que tarde o temprano hará erupción con una magnitud devastadora. Cuando llega el momento de la venganza, no hay improvisación, no hay margen de error, su castigo es preciso, implacable y, sobre todo, inolvidable. Es un signo gobernado por la paciencia. Puede esperar años, incluso décadas, para saldar cuentas, y cuando lo hace de una forma que deja cicatrices eternas. No necesita gritar ni amenazar, porque su mera presencia ya es una advertencia. Su peligro reside en su absoluta convicción de que la justicia debe ser cumplida, en su inquebrantable determinación de no dejar cabos sueltos. Mientras otros signos pueden olvidar o dejar pasar ciertos agravios, Tauro nunca lo hace. Guarda en su interior cada lección, cada golpe, cada traición, y cuando actúa,
lo hace con la precisión de un guerrero que sabe exactamente dónde golpear para hacer el máximo daño. Su conexión con la tierra le otorga una estabilidad emocional que puede ser malinterpretada como indiferencia, pero en realidad es un escudo. Tauro no se muestra vulnerable con facilidad, no permite que sus emociones sean leídas como un libro abierto. Su autocontrol es férreo, su capacidad de ocultar su verdadera intención es aterradora. Puede sonreír mientras planea su próximo movimiento, puede mostrarse tranquilo incluso cuando está atravesando la mayor de las tormentas internas. Esto lo convierte en un adversario impredecible, en alguien que no deja ver sus cartas hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Su instinto de posesión es otro factor que lo hace peligroso. Tauro no es de los que dejan ir lo que considera suyo sin luchar hasta el último aliento. Puede tratarse de un amor, de una amistad, de una ambición, de un sueño. Cuando pone su corazón en algo o alguien, lo hace con una devoción absoluta, y si alguien intenta arrebatarle aquello que ha jurado proteger, la reacción será demoledora. No se trata de simple terquedad, es una furia nacida del instinto primitivo de resguardar lo que le pertenece, de defender su territorio como lo haría un animal salvaje ante una amenaza. Nadie que haya intentado desafiar su sentido de posesión ha salido ileso, porque cuando Tauro lucha por lo suyo, no hay poder en el mundo capaz de detenerlo. A diferencia de otros signos que pueden ser agresivos de manera abierta, Tauro es el depredador silencioso. No necesita demostrar su poder constantemente. No busca el conflicto sin razón. Pero cuando la batalla es inevitable, se convierte en un titán. Su resistencia física y emocional es legendaria. Puede soportar dolores que romperían a otros, puede atravesar tormentas que dejarían a cualquiera de rodillas. No hay prueba lo suficientemente dura, no hay desafío demasiado grande. En su mundo, la rendición no es una opción. Puede ser golpeado, traicionado, derribado, pero siempre se levantará, y cuando lo haga, será con el doble de fuerza y con una determinación aún más feroz. El peligro de Tauro también se manifiesta en su inteligencia silenciosa. No es un signo que se jacte de su astucia, pero su capacidad de análisis es aterradora. Sabe leer a las personas, comprender sus debilidades, descubrir sus miedos más profundos. Y cuando necesita usar ese conocimiento, lo hace con una precisión que desarma por completo a su oponente. No juega limpio cuando lo han forzado a la guerra, no tiene piedad cuando se trata de proteger lo que ama. Si alguien lo ha subestimado, aprenderá la lección más dolorosa de su vida: nunca desafíes a quien no teme la batalla, a quien no se cansa, a quien puede esperar el momento exacto para dar el golpe final. A diferencia de signos de fuego que arden rápidamente y se consumen, Tauro es un incendio que avanza lento, devorando todo a su paso sin prisa pero sin pausa. No se deja llevar por la rabia instantánea, deja que su furia madure, que se transforme en algo más grande, más letal. No necesita levantar la voz para infundir miedo. Su simple presencia, su silencio cargado de energía, su mirada firme e indescifrable pueden hacer temblar incluso a los más valientes. Ser el enemigo de Tauro es enfrentarse a un destino inevitable. No se le puede convencer con palabras vacías, no se le puede manipular con falsedades. Su intuición es demasiado fuerte, su percepción demasiado aguda. No hay escape una vez que ha decidido hacer justicia. Y su justicia no es impulsiva ni caótica, es metódica, calculada, eterna. No olvida, no perdona sin razón, y cuando llega el momento de actuar, lo hace con la determinación de un dios antiguo que castiga a quienes han osado desafiar su voluntad. En un mundo donde muchos claman poder sin saber lo que realmente significa, Tauro es el verdadero titán, el guardián de su propio destino, el guerrero que nunca retrocede, la fuerza imparable que avanza sin importar los obstáculos. Su peligro no radica en su violencia, sino en su absoluta convicción, en su capacidad de resistir, en su manera de esperar el momento exacto para desatar una tormenta que nadie podrá detener. Quien tenga la fortuna de contar con su lealtad tendrá un aliado indestructible, pero quien se atreva a desafiarlo conocerá el peso de una furia que no se puede esquivar ni detener. Porque cuando Tauro se levanta, el mundo tiembla. La esencia de Tauro es un enigma que pocos logran descifrar por completo. A simple vista, parece un ser de naturaleza pacífica, anclado en su mundo de rutinas, placeres y estabilidad. Pero bajo esa superficie serena y controlada, late un corazón de hierro forjado en la paciencia y la determinación. No es un signo que busque el conflicto por impulso ni que se deje arrastrar por emociones efímeras. Es un estratega innato, un guerrero silencioso que observa,
mide y espera el momento exacto para actuar. Y esa es precisamente una de las razones por las que su peligrosidad es incomparable. Mientras otros signos se desgastan en explosiones de furia instantáneas, Tauro acumula su energía, la concentra y la dirige con una precisión aterradora cuando la situación lo demanda. La inercia de Tauro es tanto su mayor fortaleza como su rasgo más intimidante. No es fácil hacer que cambie de rumbo, no es sencillo modificar su mentalidad ni sacarlo de su zona de confort. Pero cuando finalmente decide moverse, su avance es imparable. Su peligro radica en la lentitud de su despertar, en la manera en que permite que las cosas se acumulen hasta que el vaso rebalsa. Mientras otros signos pueden reaccionar de inmediato ante una provocación, Tauro lo guarda, lo deja madurar, lo internaliza. No gasta energía en batallas innecesarias, pero cuando ha llegado el punto de quiebre, su furia no es simplemente un estallido, es una tormenta devastadora que destruye sin remordimientos. Un aspecto poco explorado de su naturaleza peligrosa es su capacidad de resistencia emocional. Tauro es un signo que soporta el sufrimiento en silencio, que no busca la compasión ni la lástima de los demás. Puede atravesar las peores tormentas sin mostrar una grieta en su armadura, puede llevar el peso de traiciones y desilusiones sin permitir que el mundo vea el daño que le han causado. Pero esta fortaleza tiene un precio. Cuando finalmente rompe el silencio, cuando decide que ha llegado el momento de actuar, no hay marcha atrás. Su dolor, reprimido durante tanto tiempo, se transforma en una fuerza destructiva que no se detiene hasta que haya hecho justicia. La lealtad de Tauro es legendaria, pero también lo es su capacidad de cortar lazos sin mirar atrás. Si bien es un signo que valora las conexiones profundas, que protege a sus seres queridos con una ferocidad inigualable, también posee una habilidad escalofriante para eliminar de su vida a quien lo ha traicionado. No necesita hacer escenas ni buscar venganza de inmediato, simplemente desaparece, se convierte en un muro infranqueable, en una entidad inalcanzable. Su capacidad de ignorar por completo a alguien que una vez fue importante en su vida es uno de sus rasgos más aterradores. No hay reconciliación posible cuando Tauro ha decidido que alguien ha cruzado un límite sagrado. Para quienes han probado su furia, no existe castigo peor que su indiferencia total, el vacío absoluto de su presencia. Otro aspecto que lo hace temible es su capacidad de manipular las circunstancias a su favor sin que nadie se dé cuenta. No es un signo que utilice el engaño de manera impulsiva ni que recurra a la manipulación emocional como otros signos más astutos en ese aspecto. Pero su poder radica en su capacidad de crear estructuras, de construir situaciones que lo beneficien sin que los demás siquiera lo noten. Puede esperar pacientemente hasta que las condiciones sean perfectas para hacer su jugada, y cuando lo hace con una efectividad que deja sin aliento. Es un constructor de imperio silencioso, un estratega que no necesita alardear de su inteligencia porque sus acciones hablan por sí solas. En el ámbito de la venganza, Tauro no es de los que atacan con violencia descontrolada. Su forma de cobrar cuentas es mucho más sofisticada, mucho más duradera. Puede arruinar a alguien sin levantar la voz, sin ensuciarse las manos directamente. Sus represalias son como un invierno que llega lentamente pero que nunca termina. Puede minar la confianza de sus enemigos, erosionar su estabilidad poco a poco, hacer que cada uno de sus movimientos tenga consecuencias devastadoras. Y lo más aterrador es que rara vez deja rastros de su intervención, simplemente parece que el destino se ha vuelto en contra de aquellos que osaron desafiarlo. Su instinto posesivo es otra faceta de su peligrosidad. No es simplemente un signo que valora lo que es suyo, lo protege con una devoción casi sobrehumana. Sea un amor, una amistad, una meta o un sueño, Tauro luchará hasta el último aliento para conservar lo que considera suyo. Y si alguien intenta arrebatárselo, se encontrará con una resistencia que roza lo sobrenatural. No hay negociación posible cuando Tauro ha decidido que algo le pertenece. Su determinación se convierte en una muralla infranqueable, y cualquiera que intente cruzarla será aplastado sin misericordia. Pero quizá lo más peligroso de todo es su capacidad de renacer de sus propias cenizas. No importa cuántas veces haya sido golpeado, cuántas veces haya caído. Su conexión con la tierra lo hace un ser de regeneración infinita. Puede perderlo todo, puede ser traicionado, abandonado, derribado, pero siempre se levantará, más fuerte, más sabio, más determinado. No hay derrota que pueda extinguir su fuego interno. Y eso lo convierte en el adversario más temible de todos, porque no importa cuántas veces intentes derribarlo, él siempre volverá. Cuando Tauro se enfurece, no es simplemente una cuestión de enojo, es un despertar sísmico,
un evento cósmico que altera el equilibrio de todo a su alrededor. Su furia es la manifestación de un poder ancestral, de una fuerza que ha estado contenida durante demasiado tiempo y que, cuando se desata, no deja nada en pie. Su peligrosa naturaleza no es impulsiva ni caótica, es metódica, inevitable, definitiva. No deja cabos sueltos, no olvida, no perdona sin razón. Y cuando Tauro decide que alguien debe enfrentar las consecuencias de sus actos, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo. El peligro de Tauro no es solo físico ni emocional, es existencial. Es la certeza de que, cuando decide algo, no hay marcha atrás. Es la quietud antes de la tormenta, la calma que precede al desastre. Es el recordatorio de que en un mundo de incertidumbre, hay fuerzas que no pueden ser movidas, voluntades que no pueden ser quebrantadas. Tauro es esa fuerza. Y por eso, es el signo más peligroso del zodiaco. El peligro de Tauro no es evidente a simple vista, y es precisamente eso lo que lo hace aún más temible. No es un signo que busque la confrontación de manera abierta ni que sienta la necesidad de demostrar su poder constantemente. Su fuerza es subterránea, latente, acumulativa. Su paciencia lo convierte en un adversario que no actúa por impulso, sino que espera el momento exacto para ejercer su poder con una precisión devastadora. Quien subestima a Tauro, lo hace a su propio riesgo, porque su naturaleza es la de una fuerza de la naturaleza que solo se mueve cuando es necesario, pero cuando lo hace, no deja nada en pie. El control de Tauro sobre sí mismo es una de sus armas más letales. No es un signo que se desmorone fácilmente ni que pierda la cabeza ante la provocación. Puede recibir golpes sin inmutarse, puede aguantar el dolor sin mostrar una sola grieta en su fachada de serenidad. Pero esto no significa que no sienta, que no sufra o que no acumule cada ofensa en su interior. Su verdadera peligrosidad reside en su capacidad de almacenar emociones, de guardarlas en lo más profundo de su ser hasta que ya no pueden ser contenidas. Cuando llega ese momento, su respuesta no es un estallido descontrolado, sino una ejecución meticulosa de justicia propia. Tauro no es un signo de medias tintas. Cuando ama, ama con intensidad inquebrantable. Cuando odia, lo hace con la misma profundidad. Su mundo está construido sobre bases sólidas, sobre convicciones inamovibles, y cualquier intento de desestabilizarlo se encuentra con una resistencia infranqueable. No es un signo que ceda con facilidad, que se deje manipular o que sea susceptible a los juegos de poder de los demás. Si alguien intenta jugar con su mente o con sus emociones, se topará con un muro que no solo bloquea el ataque, sino que eventualmente lo devuelve con una fuerza multiplicada. Su peligro también radica en su necesidad de estabilidad. Tauro construye su vida como un imperio, ladrillo por ladrillo, sin prisa, pero sin pausa. No tolera que su mundo sea sacudido sin razón, y si alguien amenaza su seguridad, responderá con una furia que no deja espacio para la piedad. Para Tauro, su territorio, sea su hogar, su trabajo, sus relaciones o sus propias creencias, es sagrado. Quien intente irrumpir en su dominio sin permiso se convertirá automáticamente en enemigo, y un enemigo de Tauro es un enemigo condenado. No es solo su fuerza física lo que lo hace peligroso, aunque esta no debe ser subestimada. Tauro es uno de los signos más resistentes, capaz de soportar esfuerzos titánicos sin mostrar signos de fatiga. No se cansa con facilidad, no se rinde, no se doblega. Cuando se propone algo, su perseverancia lo hace avanzar incluso cuando otros han desistido hace tiempo. Esta determinación es aterradora cuando se dirige hacia la venganza o la justicia, porque significa que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos obstáculos se interpongan en su camino, llegará hasta el final. La frialdad con la que puede actuar cuando se siente traicionado es otro de sus rasgos más escalofriantes. Tauro es leal hasta la médula, pero si alguien rompe su confianza, la reacción no es explosiva ni inmediata. En lugar de ello, se aleja, observa, analiza. Puede actuar como si nada hubiera sucedido, dejando que su víctima caiga en una falsa sensación de seguridad, antes de ejecutar su golpe final con una precisión quirúrgica. Y lo peor de todo es que, cuando actúa, lo hace de una forma tan calculada que resulta casi imposible rastrear su intervención. Su venganza no es el resultado de un arrebato de ira, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada para que el castigo sea absoluto. A diferencia de signos más emocionales que reaccionan ante las ofensas con rabia descontrolada, Tauro lo hace con una calma perturbadora. Su ira no es una llama que arde con rapidez y se extingue, es un fuego subterráneo que se mantiene encendido hasta que encuentra una salida.
Su capacidad para guardar silencio mientras observa cómo su enemigo cava su propia tumba es una de sus habilidades más letales. No necesita ensuciarse las manos directamente, muchas veces, su simple ausencia es suficiente para causar la ruina de quien lo ha traicionado. Tauro puede ser la columna vertebral de una persona o de un proyecto, y cuando decide retirarse, deja un vacío imposible de llenar. La relación de Tauro con el poder es otro factor que lo convierte en el signo más peligroso del zodiaco. No busca el poder por el mero hecho de poseerlo, pero cuando lo obtiene, lo administra con una autoridad incuestionable. No es alguien que lo utilice de forma impulsiva o irresponsable, lo maneja con la misma paciencia con la que construye todo en su vida. Y si alguien intenta arrebatárselo, responderá con una firmeza inquebrantable. Tauro no cede terreno, no renuncia a lo que ha conquistado, no deja que nadie lo desplace sin una lucha que será larga, ardua, en la mayoría de los casos, devastadora para su oponente. Otro aspecto poco mencionado de su peligrosidad es su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. A pesar de ser un signo de tierra, conocido por su apego a la estabilidad, Tauro tiene una asombrosa capacidad de reinventarse cuando es necesario. Puede cambiar de estrategia, modificar sus planes y encontrar nuevos caminos sin perder nunca de vista su objetivo. Su flexibilidad no es caótica ni impulsiva, es calculada y siempre dirigida hacia su propio beneficio. Este rasgo lo hace aún más difícil de vencer, porque no es predecible, no se aferra a un solo camino cuando hay otros disponibles, y siempre encuentra la forma de salir fortalecido de cualquier situación. Incluso en el ámbito de la comunicación, donde muchos podrían subestimarlo, Tauro tiene una ventaja oculta. No es un signo de palabras vacías ni de discursos elaborados sin sustancia. Cuando habla, lo hace con propósito. Su voz es firme, su mensaje es claro, y sus palabras tienen el peso de la verdad. No necesita convencer a nadie con argumentos adornados, su sola presencia y determinación son suficientes para infundir respeto, y en algunos casos, miedo. Si decide utilizar su voz como arma, lo hace con un nivel de precisión que puede desmantelar cualquier oposición sin necesidad de levantar la voz. Finalmente, su relación con el tiempo es una de sus armas más mortíferas. Mientras otros signos se desesperan por resultados inmediatos, Tauro entiende que la verdadera fuerza reside en la constancia. Sabe que el tiempo siempre juega a su favor, que la paciencia es su mayor aliada. No le importa esperar, no le importa construir poco a poco, porque entiende que lo que realmente vale la pena toma tiempo. Esta perspectiva le otorga una ventaja brutal sobre sus enemigos, porque mientras ellos gastan su energía en impulsos momentáneos, Tauro avanza sin prisa, pero sin pausa, hasta que alcanza su objetivo de manera definitiva. El peligro de Tauro no reside en la agresión abierta ni en la violencia sin sentido. Su poder es mucho más profundo, más silencioso y, por ello, más aterrador. Es la certeza de que no se olvida, de que no perdona sin razón, de que no cede sin luchar hasta el último aliento. Es la seguridad de que cuando decide moverse, lo hace con la fuerza de un terremoto. Es la convicción de que su voluntad no puede ser doblegada. Y cuando el mundo se enfrenta a una fuerza como esa, solo hay dos opciones, respetarla o temerla. Tauro encarna una paradoja peligrosa, la calma absoluta que puede convertirse en la tormenta definitiva. Su naturaleza terrenal le otorga una estabilidad que pocos signos pueden igualar, pero esa misma estabilidad es la que lo convierte en una fuerza inquebrantable cuando es provocada. Es un volcán dormido, una bestia pacífica que no ataca sin motivo, pero cuya furia, cuando es liberada, no deja margen para la compasión ni la retirada. No hay arrepentimiento en su venganza, ni vacilación en su determinación. Una vez que ha tomado una decisión, no hay forma de hacer que se detenga hasta haber alcanzado su objetivo. Uno de los aspectos más inquietantes de Tauro es su control absoluto sobre sí mismo. No se deja llevar por emociones fugaces ni por impulsos pasajeros. Mientras otros signos pueden actuar en un arranque de furia o desesperación, Tauro espera, analiza y planea. Su capacidad de autocontrol lo hace infinitamente más peligroso que aquellos que actúan con rapidez pero sin estrategia. Es el signo que no muestra sus cartas hasta que ya es demasiado tarde, el que no reacciona de inmediato pero que, cuando lo hace, ejecuta su plan con una precisión implacable. Su enfoque es quirúrgico, su venganza es milimétrica, y su castigo es tan definitivo que deja a sus oponentes sin opción de recuperarse. Tauro también posee una memoria que lo vuelve letal. No olvida ni las heridas ni las ofensas, y mucho menos las traiciones. A diferencia de signos que pueden explotar en el momento y luego olvidar el conflicto,
Tauro lo guarda dentro de sí, lo almacena como un libro de cuentas pendiente de ser saldado en el momento exacto. Su rencor no es algo caótico ni descontrolado, sino meticuloso. Puede hacer que su enemigo crea que todo ha sido olvidado, que no hay más peligro, y justo cuando ese enemigo baja la guardia, Tauro ejecuta su movimiento final. Su peligro radica en su paciencia, en su habilidad de esperar el tiempo que sea necesario para ver caer a aquellos que lo han desafiado. Su relación con la posesión es otra faceta que lo hace temible. No es un signo que tome a la ligera lo que considera suyo. Sus seres queridos, sus logros, sus bienes, su territorio, todo lo que forma parte de su mundo es sagrado para él. Y si alguien intenta arrebatárselo, Tauro no descansará hasta haber restaurado el equilibrio, sin importar las consecuencias. Su instinto protector no conoce límites. Puede parecer tranquilo y sereno en la superficie, pero si percibe una amenaza contra lo que le pertenece, se convierte en un adversario imposible de doblegar. No hay negociación posible, no hay palabras que puedan disuadirlo. Cuando Tauro decide que algo le pertenece, peleará hasta las últimas consecuencias para asegurarse de que nadie más lo tome. La frialdad con la que puede cortar a alguien de su vida es uno de sus rasgos más escalofriantes. Tauro es leal hasta la médula, pero cuando alguien traiciona su confianza, el castigo es el exilio absoluto. Puede hacer que una persona que alguna vez significó el mundo para él desaparezca de su existencia como si nunca hubiera existido. No hay escenas dramáticas ni discursos finales. Simplemente, un día, esa persona deja de tener acceso a él, a su cariño, a su protección. Y para alguien que ha sido parte del mundo de Tauro, esa pérdida es una condena difícil de soportar. No hay retorno de ese destierro. Cuando Tauro cierra la puerta, lo hace para siempre. Su manera de manipular el entorno sin que los demás se den cuenta es otro factor que lo vuelve peligroso. No es un signo que recurra a la manipulación evidente o a la mentira descarada. Su poder radica en su habilidad para mover las piezas del tablero de manera sutil, en hacer que los demás crean que están tomando sus propias decisiones cuando en realidad están siguiendo el camino que él ha trazado. Su influencia es silenciosa, pero efectiva. Puede guiar situaciones a su favor sin necesidad de levantar la voz ni de forzar los acontecimientos. Es el maestro del control desde las sombras, el arquitecto invisible de su propio destino. A diferencia de otros signos que disfrutan del caos y la destrucción momentánea, Tauro prefiere la estabilidad, pero esto no significa que sea incapaz de generar su propio caos cuando es necesario. Si considera que la destrucción es el único camino para reconstruir algo mejor, no dudará en reducir a cenizas todo lo que sea necesario. Su paciencia puede ser infinita, pero su determinación lo es aún más. Cuando ha tomado la decisión de deshacerse de algo o alguien, lo hace sin remordimientos, sin titubeos. No hay segundas oportunidades ni caminos de retorno. Su peligro no está en la rabia descontrolada, sino en la convicción absoluta de sus acciones. Tauro también es maestro en el arte de la resistencia. Puede soportar tormentas que quebrarían a otros signos, puede soportar el peso del mundo sobre sus hombros sin doblarse. Pero esta resistencia no significa que sea inmune al dolor, sino que lo procesa de una manera que lo hace aún más fuerte. Cada herida que recibe se convierte en una lección, cada golpe lo endurece. No se rompe, se transforma. Y cuando se levanta después de haber sido derribado, lo hace con una versión de sí mismo aún más implacable, aún más resistente, aún más peligrosa. La combinación de su instinto primitivo con su intelecto estratégico es otra de las razones por las que es el signo más peligroso del zodiaco. No es un ser dominado solo por su fuerza bruta ni por sus emociones. Su capacidad de razonar, de planear y de ejecutar con precisión lo hace un enemigo formidable. No ataca sin pensar, no gasta su energía en peleas innecesarias. Pero cuando se decide a luchar, lo hace con todo el peso de su ser, con cada recurso a su disposición, con una ferocidad que no deja espacio para la derrota. Otro rasgo que lo vuelve temible es su capacidad de adaptación sin perder su esencia. A pesar de su amor por la estabilidad, sabe cómo moverse en situaciones adversas sin ceder ni un centímetro en sus principios. Puede cambiar de entorno, de estrategia, incluso de aliados, pero nunca comprometerá su esencia. Su resiliencia lo convierte en un enemigo imposible de erradicar. No importa cuántas veces sea derribado, siempre encontrará la manera de levantarse. Y cuando lo hace, no regresa para seguir jugando, regresa para ganar. Tauro no es un signo que busque la destrucción por placer,
pero si alguien se cruza en su camino de la manera equivocada, descubrirá que no hay peor enemigo que aquel que combina paciencia con determinación. Su fuerza no es impulsiva, sino calculada. Su poder no es explosivo, sino constante. Y su peligro no está en lo que muestra, sino en lo que oculta, en lo que espera, en lo que planea mientras el resto del mundo se siente seguro. En el zodiaco, hay muchos signos que pueden ser temidos, pero ninguno posee la amenaza silenciosa, la furia controlada y la venganza inevitable de Tauro. Tauro es una fuerza que se mueve con la certeza de la tierra, con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre está de su lado. No es un signo que actúe por impulso, no es alguien que se deje llevar por arranques de ira sin sentido. Su peligro radica en su resistencia, en su capacidad de aguantar más que nadie sin quebrarse, en su determinación implacable cuando decide tomar un camino. Es el signo que soporta, que observa, que deja que el mundo se equivoque mientras él se mantiene firme, pero cuando finalmente decide actuar, su impacto es definitivo. No da golpes en vano, no lanza amenazas al aire. Cuando se mueve, lo hace con la seguridad de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad para su enemigo. A diferencia de signos que explotan en momentos de rabia y luego se calman, Tauro acumula. Guarda cada traición, cada ofensa, cada herida, y lo hace sin que nadie lo note. No necesita demostrar su enojo en el momento, no necesita reclamar venganza de inmediato. Es un signo que entiende que el castigo más efectivo es aquel que llega cuando la otra persona menos lo espera. Es un signo que prefiere ver caer a sus enemigos por su propio peso, pero si el destino no se encarga de hacerlo, él se asegurará de que paguen. Su peligro no radica en la violencia, sino en la precisión con la que ejecuta su justicia. Y cuando lo hace, no deja margen para el arrepentimiento ni la redención. Su capacidad de control es una de sus armas más letales. Mientras otros signos pueden ser fácilmente manipulados por sus emociones, Tauro es dueño absoluto de las suyas. No permite que nadie lo haga actuar antes de tiempo, no permite que lo provoquen para que pierda la compostura. Su paciencia es su escudo y su espada. Puede soportar lo insoportable, puede mantenerse inmóvil en medio del caos sin inmutarse, pero cada segundo que pasa sin reaccionar es un segundo en el que está analizando, en el que está calculando cuál será su siguiente movimiento. Y cuando finalmente actúa, lo hace con la frialdad de quien ya ha considerado todas las posibilidades y ha elegido la más efectiva para su propósito. Tauro no es un signo que se deja engañar fácilmente. No cae en promesas vacías ni en discursos manipuladores. No se deja llevar por ilusiones ni por encantos superficiales. Es un signo que ve más allá de las apariencias, que sabe detectar la verdad en medio de las mentiras. Esto lo hace peligroso porque no se le puede embaucar, no se le puede hacer creer lo que no quiere creer. Si alguien intenta jugar con su mente, tarde o temprano, quedará en evidencia. Y cuando Tauro descubre una traición, su reacción es absoluta. No hay segundas oportunidades, no hay espacio para disculpas. Su castigo es el olvido, la indiferencia más brutal, el aislamiento que destruye a aquellos que una vez creyeron que podían aprovecharse de él. Otro aspecto poco mencionado de su peligrosidad es su instinto de supervivencia. No es un signo que dependa de nadie, no es alguien que necesite apoyo para salir adelante. Puede perderlo todo y, aún así, reconstruirse desde cero con la misma calma con la que construyó su imperio la primera vez. Es un signo que no teme empezar de nuevo, que no se aferra a lo que ya no le sirve. Esta independencia lo vuelve implacable porque nunca está en una posición en la que alguien pueda controlarlo. No hay nada que lo haga suplicar, no hay nada que lo haga ceder. Si se ve acorralado, no buscará ayuda, buscará una salida, y cuando la encuentre, no habrá nada ni nadie que pueda detenerlo. Su conexión con los placeres y los sentidos también es un arma de doble filo. Es un signo que disfruta del lujo, de la comodidad, de la estabilidad. Pero si se le priva de ello, si se le arrebata lo que considera suyo, su reacción será devastadora. No es alguien que acepte la pobreza o la derrota sin luchar. Puede ser paciente, puede ser tolerante, pero si alguien lo obliga a vivir en la escasez, si alguien lo somete a la inestabilidad, su respuesta será una lucha encarnizada por recuperar lo que ha perdido. Y cuando lucha por lo que considera suyo, lo hace con la furia de un animal que ha sido acorralado. No hay espacio para la rendición, no hay negociación posible. Recuperará su lugar en el mundo, y lo hará sin importar quién deba caer en el proceso. El poder de Tauro no solo radica en su resistencia, sino en su capacidad de adaptación sin perder su esencia.
Es un signo que sabe cuándo mantenerse firme y cuándo moverse. No es alguien que se aferre a una situación que ya no le conviene, pero tampoco es alguien que abandone lo que le pertenece sin pelear. Su peligro radica en su capacidad de saber exactamente cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo cambiar de estrategia. No es predecible, no es alguien que se deje atrapar en un patrón de comportamiento fácil de descifrar. Puede parecer inmóvil durante años, solo para moverse en el momento exacto en el que su movimiento lo llevará directo a la victoria. La lealtad de Tauro también es una cualidad que, cuando se ve traicionada, se convierte en un arma letal. Es un signo que entrega todo a quienes ama, que es capaz de proteger con su vida a aquellos que considera suyos. Pero si esa lealtad es traicionada, la respuesta no será simplemente alejarse. Será un castigo que hará que el traidor lamente haber sido parte de su mundo. Tauro no se contenta con el olvido. Su forma de venganza es hacer que la otra persona sienta el vacío de su ausencia, que comprenda lo que ha perdido, que se ahogue en la nostalgia de lo que una vez tuvo y nunca podrá recuperar. Y ese es un castigo peor que cualquier ataque directo, porque es una herida que nunca sana. Incluso en el amor, Tauro es peligroso. Su capacidad de entrega es absoluta, pero si se siente rechazado o menospreciado, su respuesta será el desapego total. No es un signo que ruegue, no es alguien que mendigue atención. Si siente que no es valorado, simplemente se aleja, y su ausencia pesa como una maldición. Puede haber sido la roca, el sostén, la estabilidad de alguien, pero si siente que no es apreciado, se irá sin una palabra, y cuando lo haga, esa persona se dará cuenta de que nunca encontrará a alguien que le brinde la misma seguridad. Es el signo que demuestra su valor cuando ya es demasiado tarde, el que deja una huella imborrable en quienes lo pierden. El verdadero peligro de Tauro es que no necesita demostrar su poder para que éste sea real. No es un signo que hable demasiado sobre lo que puede hacer, no es alguien que amenace sin razón. Pero cuando decide tomar una acción, su impacto es irreversible. Su peligro no está en la agresividad, sino en la certeza de que, cuando actúa, no hay vuelta atrás. En el zodiaco, hay signos que luchan con palabras, con impulsos, con estrategias momentáneas. Pero Tauro es la guerra silenciosa, la fuerza que no retrocede, la paciencia que se transforma en una sentencia definitiva. No hay enemigo más aterrador que aquel que no se rinde, que no se doblega y que no olvida. Y Tauro es la encarnación de esa amenaza eterna. Tauro es el signo que representa la fuerza inamovible de la Tierra, una energía que se acumula silenciosamente hasta que, cuando es necesario, se desata con una potencia devastadora. Su peligrosidad no radica en una agresión impulsiva ni en una ira descontrolada, sino en su naturaleza paciente y calculadora. No es el guerrero que blande su espada al primer indicio de amenaza, sino el general que estudia el campo de batalla, que mide a su enemigo con fría precisión y que solo ataca cuando está seguro de que la victoria será absoluta e irreversible. Su mayor ventaja es que nadie lo ve venir hasta que ya es demasiado tarde. A diferencia de otros signos que se desmoronan ante la presión, Tauro es el maestro de la resistencia. Puede soportar el dolor, la traición y la pérdida con una entereza sobrehumana. No se deja vencer por la desesperación, porque en su interior hay una convicción férrea, todo en la vida es una cuestión de tiempo y paciencia. Si hoy está en una posición de desventaja, sabe que con esfuerzo y perseverancia recuperará lo que le corresponde. Su capacidad de aguantar lo inimaginable lo hace temible, porque nunca se le puede dar por vencido. No importa cuántas veces lo derriben, se levantará con más fuerza, con más determinación, con un plan aún más preciso para asegurar que su triunfo sea definitivo. La lealtad es una de sus armas más peligrosas. Para Tauro, la fidelidad es sagrada y absoluta. Protege a quienes ama con la fiereza de un guardián impenetrable, pero si esa lealtad es traicionada, el castigo será tan implacable como su amor fue incondicional. No se conforma con un simple alejamiento o con olvidar la traición. Hará que la otra persona sienta el peso de su pérdida, que se ahogue en el vacío que deja su ausencia. Su venganza no es ruidosa ni inmediata, pero es eterna. No hay redención para aquellos que han roto su confianza. No concede segundas oportunidades, porque para él, una traición significa que la otra persona ha elegido su destino y ha cavado su propia tumba. En su vida, Tauro construye su mundo con meticulosidad. No deja nada al azar, no permite que el caos lo arrastre. Su amor por la estabilidad no es solo una preferencia, sino una necesidad vital. Y esto lo convierte en un ser extremadamente peligroso cuando alguien intenta arrebatarle su seguridad.
No tolera la incertidumbre ni la pérdida de control. Si alguien intenta desestabilizarlo, responderá con una furia calculada, con una determinación que no conoce límites. Puede parecer tranquilo y pacífico, pero en su interior alberga una voluntad inquebrantable. Si se siente amenazado, su reacción será devastadora. No se rendirá hasta haber restaurado el equilibrio, hasta haber eliminado la amenaza de raíz. Otro aspecto que lo vuelve temible es su conexión con la materia y la posesión. Lo que es suyo, y no tolera que nadie intente arrebatárselo. Su sentido de propiedad no se limita a lo material, sino que se extiende a sus relaciones, su espacio, su territorio. Si siente que alguien intenta invadir su mundo sin su permiso, se defenderá con una tenacidad que pocos pueden igualar. No es un signo que suelte fácilmente, que permita que le quiten lo que le pertenece. Si alguien intenta tomar algo de él, luchará hasta las últimas consecuencias. Y cuando Tauro lucha, no lo hace con medias tintas ni con dudas. Su determinación es su mayor arma, una fuerza que avanza como una avalancha, lenta pero imparable. Su conexión con la naturaleza le otorga una intuición primaria, casi instintiva, que lo hace extremadamente peligroso en situaciones de confrontación. No necesita que le digan quién es su enemigo, lo percibe, lo siente en su piel, en su entorno. Su habilidad para leer a las personas es casi sobrenatural. Puede detectar falsedades, engaños y malas intenciones con una facilidad inquietante. No se deja manipular, no cae en juegos de engaño. Y lo más aterrador de todo es que no siempre revela que ha descubierto la verdad. Puede dejar que su adversario crea que tiene la ventaja, que todo está bajo su control, solo para desmontar su plan en el momento exacto en el que su derrota sea inevitable. Tauro es un signo de pocas palabras, pero cuando habla, sus palabras pesan. No malgasta su energía en discusiones vacías ni en amenazas sin sentido. No necesita demostrar su poder con gritos ni con alardes. Su simple presencia es suficiente para que quienes lo rodean sientan su firmeza, su inquebrantable convicción. Y cuando finalmente decide hablar, sus palabras son sentencias. No negocia, no ruega, no da explicaciones innecesarias. Su silencio es tan intimidante como su acción. En un mundo donde muchos signos se desgastan en promesas y discursos, Tauro se impone con hechos, con resultados que nadie puede refutar. La ferocidad de Tauro no está en el ataque descontrolado, sino en su capacidad de aguardar el momento exacto para golpear. No se precipita, no actúa por emoción pura. Calcula, observa, espera. Y cuando finalmente decide moverse, lo hace con una certeza absoluta. Su peligro no es explosivo, sino tectónico, una fuerza que se acumula bajo la superficie, que parece dormida, pero que en cualquier momento puede desencadenar un terremoto devastador. Su paciencia es su mejor aliada, su capacidad de resistir y adaptarse lo convierte en un enemigo formidable. No importa cuánto tiempo pase, siempre estará listo para recuperar lo que le pertenece. En la guerra de la vida, Tauro no es el soldado que corre al campo de batalla sin un plan. Es el estratega que mueve las piezas en silencio, que espera hasta que todas las variables estén a su favor antes de actuar. No se arriesga innecesariamente, pero cuando decide luchar, lo hace con una fuerza arrolladora. Su capacidad de enfoque es absoluta, su determinación es inquebrantable. No hay distracciones, no hay dudas. Y cuando finalmente alcanza su objetivo, lo hace con una satisfacción serena, sin ostentación ni alardes. Simplemente, toma lo que es suyo y sigue adelante. No hay signo más peligroso que aquel que nunca se rinde, que nunca olvida, que nunca duda de sí mismo. Tauro es la encarnación de la firmeza, de la paciencia letal, de la venganza silenciosa que cae como una guillotina cuando menos se espera. Es el enemigo que no se desgasta en batallas innecesarias, pero que nunca deja un conflicto sin resolver. Es la fuerza de la naturaleza que avanza sin prisa pero sin pausa, que nunca da un paso atrás y que, cuando decide actuar, lo hace con la certeza de que su victoria es inevitable. En el zodiaco, hay signos que luchan con furia descontrolada, con inteligencia estratégica o con astucia manipuladora. Pero Tauro es el que combina todas estas cualidades en una única fuerza imparable. Es el signo que nadie debería subestimar, porque cuando decide desatar su verdadero poder, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo.